Dicen que entré en contacto con el aire del planeta Tierra a las 6:15 de la mañana del día 23 de abril de 1975, después de 9 meses dentro de la nave madre. Así llegué al mundo desnudo. El mismo año lanzaron los primeros pañales desechables en Brasil, mi territorio de llegada. Desde los primeros días en el planeta, empecé a llenar mi línea del tiempo con lo que llamamos basura. Ese concepto lineal de usar y tirar sedujo a la generación donde el reciclaje era algo de otro mundo. Usar y tirar, pero ¿a dónde? Si todos vivimos en el mismo planeta. Se tiraba generalmente en un lugar que estuviera lo más lejos posible de las narices y ojos burgueses como los míos. Puede ser un barrio o un país periférico. Y muchas veces ese material termina en las manos de personas en condiciones miserables. Actualmente existen más de 3.000 vertederos a cielo abierto en Brasil. En 2003 inicié la investigación Diario Reflujo, donde pasé 7 días recolectando mis desechos. Diariamente guardaba los envases de todo lo que consumía en una capa de plástico con 43 bolsillos diseñada por Marina Reis. Más que tener noción de lo que se genera de residuos en una semana por una persona, esta performance pretendía revelar lo que se esconde. Esa acción se repitió algunas veces durante estos años con otras personas en otros lugares, como Barcelona, Nápoles, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Las capas también se usaron en escuelas, bibliotecas, centros culturales y empresas como una herramienta para la educación ambiental. En 2019 hice la performance en Belo Horizonte. En esa ocasión la capa tuvo 20 pañales desechables usados por mi hijo Martín, que en ese tiempo tenía 2 años. Durante la Río Más 20 en 2011 participé en un ritual guiado por el líder indígena Benki Ashaninka. Cuenta de que el futuro pasa por la ancestralidad y por la acción en el presente de los pueblos de la selva. Entendí que nuestra idea de progreso está atrasada y que los Ashaninkas están a años luz de distancia del hombre blanco viajando en el tiempo. La naturaleza es toda circular. Hoy, después de casi 20 años, volví a ver el material que acumulé durante una semana en mi primera performance en 2003, como viendo una cápsula del tiempo. Cuando yo entregue mi cuerpo al suelo, ese rastro va a quedarse cuánto tiempo en el planeta. Ya pasó el tiempo de cuidar de nuestra propia sombra. Dentro de poco el océano va a tener más plástico que peces y ese plástico ya circula en nuestras venas como micropartículas. Y me acuerdo de la famosa carta del cacique Seattle al presidente de Estados Unidos en 1855 y los últimos versos de la canción Un indio de Caetano Veloso. Todo lo que suceda con la tierra va a suceder con los hijos de la tierra. Y en ese momento se revelará a los pueblos que se sorprenderán no por ser exótico, sino por el hecho de poder siempre haber estado oculto cuando habrá sido obvio. Olha, eu fiquei tão impactada com o vídeo que nem Me quedé tan desmontei. impactada con el video que ni siquiera abrí aquí mi micrófono. Buenos días a todos y todas.
Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Daniela Ayach, soy directora de sustentabilidad en AmCham y aún estoy impactada por este video muy emocionante. Quería dar a todos y todas la bienvenida a la tercera edición del Foro Internacional de Logística Reversa ESG, una iniciativa de Eureciclo, que es totalmente online y que nació con el objetivo de unir diferentes especialistas en diferentes ciudades del mundo para discutir mejores tendencias, prácticas y inspirarnos para la construcción de una economía de los envases ya la conocemos. Por eso aquí nos enfocamos en soluciones. En 2022, el evento enfatiza las prácticas circulares como la reutilización, reciclaje, soluciones para embalaje y diferentes iniciativas innovadoras que unen esfuerzos para resolver problemas sociales y ambientales en Brasil. Como la sigla ESG sugiere, debemos buscar alternativas de forma integrada. Tiempo de regeneración, no solo preservación. Creo que ustedes también deben haber quedado muy impactados con este video que fue creado especialmente para la tercera edición de nuestro Foro Internacional de Logística Reversa, que nos provoca urgentemente sobre los residuos urbanos. Antes de comenzar, me gustaría dar algunos mensajes. Este evento tiene traducción simultánea en inglés, portugués y español. Y para escuchar pueden hacer clic en los iconos en la pantalla y pueden escoger el idioma que quieren escuchar. También pueden enviar sus preguntas a nuestros invitados con el icono de preguntas que está en el lado derecho de su pantalla. Vamos a responder algunas de ellas al final de nuestro debate. También ponemos a disposición el ebook Cómo escoger envases sostenibles para tu empresa para quienes deseen bajar este ebook. Pueden hacer clic en el icono de carpeta, que también es un proceso gratuito. Sobre nuestra segunda mesa, porque ayer ya tuvimos el lanzamiento de este evento, el primer día, y hoy es nuestro segundo día. Entonces vamos aquí a tener la oportunidad de reflexionar sobre innovaciones para la creación de embalajes y sistemas que posibiliten el retorno de materiales al ciclo productivo. Para eso vamos a tener aquí el honor de tener a nuestras panelistas, que es Magitaris y Leda Coltro. Bien, nosotros estimamos más o menos que cada una de ellas hable unos 15 minutos, es decir, 30 en total. Y después vamos a tener un debate, vamos a recibir preguntas de nuestro público. ¿Ok? Bien, olvidé decirles que yo voy a moderar. Tengo aquí el honor, el placer de moderar este evento. Quiero en primer lugar agradecer a Eureciclo por la invitación para estar aquí. Bien, entonces, panelista Lena Coltro, y voy a hablar un poco sobre ella. Voy a hablar un poco porque tiene un currículum increíble, ha pasado por muchos lugares. Ella es doctora y máster en físico-química con especialización en el área de polímeros y grado en química del Instituto de Química, también investigadora del CTA desde 1995. Investiga en estudios de evaluación de ciclo de vida de empaques y productos. También es miembro del comité científico del International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector y también es miembro del cuerpo editorial de la revista científica Brazilian Journal of Food Technology desde 2020. Leda va a abordar proyectos desarrollados para Biplas, red de cooperación para los plásticos sobre reciclabilidad de empaques plásticos y el proyecto de sostenibilidad punta a punta desarrollado para Walmart. Leda, es un gusto estar aquí contigo.
Gracias por tu presencia. Yo te agradezco la introducción. Gracias, Eurociclo, por la invitación. Es un placer participar en este foro y estoy de acuerdo que el video inicial fue muy emocionante y una buena introducción aquí para nuestros temas. Voy a compartir aquí mi presentación. Tá ok a apresentação? ¿Está ok la presentación? Então, eu trabalho Entonces, yo trabajo en el Instituto de Tecnología de Alimentos, que pertenece a la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Gobierno del Estado de São Paulo. Voy a hablar un poco de nuestro instituto. Está en Campinas, tem 29 plantas tiene piloto, 29 plantas certificadas piloto, laboratórios, 74 bibliotecas, laboratorios, auditórios, bibliotecas, auditorios, certificação ISO 9001, una certificación ISO certificação de 9001 y certificación de laboratórios. laboratorios E a de la missão é contribuir para a 17025. produção das áreas de Y la alimentos, misión es contribuir bebidas e a las áreas de envases alimentos, bebidas y envases a través de e inovação. investigación, desarrollo e innovación. O ITAL, ele é formado por El ITAL está formado por diferentes então centros de centro investigación. de Está el centro de que é o envases centro donde de yo trabajo y verduras, también el centro de frutas, cereales, carnes, lácteos, proteína, entre otros. especificamente sobre o centro de Y específicamente en cuanto al centro de tecnología de envases, trabajamos con diversos tipos de material de envases de diferentes tipos, plásticos, celulósicos, temos de várias linhas vidrio. de pesquisa, Tenemos diferentes líneas de investigación temos os y entre estudos ellas, con foco para ambiental, tenemos los estudios de impacto ambiental de envases y productos, evaluación del ciclo de vida de em- empaques y el Design for Environment Eco Design. investigar em nosso site. Después ustedes pueden ver más en nuestro sitio web. Para esse evento, Y hablando de nuestra nós contribución para abordamos este evento sobre economía circular y solución então dois para projetos. envases, Um voy a é abordar dos proyectos que índice de desarrollamos, uno reciclabilidade sobre el índice de reciclabilidad de envases plásticos y el desafío de sostenibilidad de punta a punta. Então, o índice de reciclabilidade El dos índice envases de plásticos é um reciclabilidad de projeto de envases desenvolvimento plásticos es un proyecto desarrollado para la red de cooperación para el que plástico localizada dentro da que Associação se ubica Brasileira dentro de la Asociación Brasileña de la Industria del e o Plástico, objetivo desse Aviplast, projeto y el foi objetivo del fazer uma proyecto classificação era de generar una reciclabilidade clasificación de em diversos reciclabilidad en níveis, diversos niveles entender o que impacto dos permita envases entender el plásticos impacto e de seu los envases potencial de plásticos reabsorção y pelo su mercado potencial de reabsorción por após el a realização mercado do céu. después de cumplir su papel. Es decir, A después que partir lo usé, que usé el envase, cumplió su então, función de llevar el o que producto hasta el acontece consumidor y nessa qué etapa do sucede con él consumo. en esa etapa del Esse é o objetivo do post-consumo. projeto. Ese es el Esse objetivo del índice trabajo. leva em consideração Ese a índice realidade brasileira, toma en cuenta la realidad brasileña que muda de país para país, porque cambia entre países y debe ser aplicado por profesionales en el área de desarrollo de na envases, etapa de porque desenvolvimento, justamente es en la etapa de onde a desarrollo de maioria do envases impacto donde ambiental la mayoría é del verificado. impacto ambiental ocurre, Então, porque en la etapa del esse desarrollo del proyecto podemos provavelmente vai prever se comportar cómo el ao final da embalaje vida se útil. va a comportar al final de su vida útil. Esse projeto foi desenvolvido em duas El fases. proyecto se desarrolló en dos Foi fases. desenvolvida La fase uno se foi desarrolló desenvolvido aquí uma en el árvore de CTA, decisão donde construimos un árbol de decisión busca que composição consideró dos aspectos envases técnicos de plásticos, composición de los envases os plásticos y el materiais impacto de los compostos do materiales envase que para componen reciclagem ese envase pós-consumo. para E reciclaje uma segunda post-consumo. etapa foi uma Y la pesquisa de segunda campo, etapa fue una investigación de desenvolvida pela campo Maxiquim, desarrollado por Maxi Kim con pesquisas e cooperativas de recolección
para validar los conceptos técnicos de la fase 1. Foi feita essa pesquisa de campo. Entonces se hizo esa investigación de campo y volvió para que se hicieran algunas correcciones. Então, o que foi feito nesse projeto? ¿Y qué es lo que se hizo en el proyecto? Una clasificación de los envases considerando los aspectos técnicos, económicos y regionales. Esa clasificación Classificação desde A llevó a una clasificación de A foi hasta considerado E. tanto embalagem flexível, Se consideraron, que são os consideraron tanto envases plásticos, de papel, flexibles como películas, polipropileno, bolsas, sacos de embalagem polietileno, polipropileno, multicapas, con hoja de aluminio. Hay combinación de varios materiales y también envases rígidos como botellas, potes, frascos, tapas de diferentes materiales de envases, polietileno, polipropileno, PET, PVC y también hay varios materiales combinados. avaliou-se como é feita a Se reciclagem evaluó cómo se hace el reciclaje en las diferentes regiones brasileñas, ya que Brasil tiene dimensiones continentales, entonces hay diferencias cuando pensamos en el sur, sureste, noreste, centro, oeste o norte. Entonces el envase tiene clasificación en una región y puede que sea diferente en otra región porque las realidades son diferentes a lo largo del país. Y eso también se consideró en el estudio. Então, essa classificação Entonces, la clasificación a infraestrutura tomó en disponível consideración la para infraestructura reciclagem disponible en Brasil para reciclaje del plástico postconsumo, temos planta para porque reciclar tenemos polietileno, planta para reciclar polietileno, PET, PVC, sul, no en sudeste, el no sur, sudeste, el foi sureste, considerado noreste, todo eso se consideró. ¿Cuál es el volumen de envases que se recolecta en las diferentes regiones? ¿Cuáles son las dificultades para recolectar esos envases y reciclar el material? ¿Cuál es el uso final del producto? uma garrafa, ¿Vuelve a uma ser una botella, ou ele é una somente bolsa reutilizado? o se Cada recicla para recipiente hacer un recipiente, para hacer una alfombra? ¿Cuál es el uso final de ese material? qualidade do produto Y también reciclado. la calidad del producto reciclado. Tengo un producto de alto valor agregado Uma que puede aplicação no tener mercado una ou gran um produto aplicación perde en el mercado qualidade o es un producto por que causa pierde da calidad utilização y que va a tener inadequada. un uso fue contabilizado E isso gerou o índice de reciclabilidade que ele que foi fornecido, então, esses dados y técnicos estos e datos econômicos, técnicos eles fueron questionário o generaron un extenso, cuestionario muy esse extenso, questionário un alimentou um cuestionario que software que foi alimentó un desenvolvido software que se pela rede de desarrolló plásticos. por Esse la red software vai de ser acesso plásticos. livre Este software e ele tendrá vai ser acceso usado libre para avaliar o desenho das y se embalagens usará para e evaluar o el diseño de projeto los de envases. desenho Entonces, en pode la usar etapa esse de software proyecto del para envase, el determinar designer puede acceder al composições. software, poner la Então, composición del existem envase questões y múltiplas hay junto múltiples à fase cuestiones inicial. sobre el envase que se Então, está numa análise desarrollando. inicial, La evaluación inicial, se o envase entonces, tem mais de por 50% de ejemplo, si el plástico, envase tiene más de se 50% de se plástico, contém, por si exemplo, contienen, por alumínio na sua ejemplo, estrutura, hoja de se aluminio en su tem estructura, si tiene biodegradável, aditivo se você tem biodegradable, si nanocompósitos. tiene Então, qual a aplicação nanocompósitos, dessa cuál embalagem? es la aplicación Ela vai ser del usada envase, para cuál va a ser el serigrafia, uso. Se va a para usar, por ejemplo, para produtos químicos, ela para productos alimentos. químicos para Qual é essa alimentos. utilização? ¿Cuál Ela es pode ser o cuál será utilizada su pela utilización? combinação de Cuestiones materiais. técnicas, Eu la tenho aqui combinación de materiales. Yo tengo, por alumínio, ejemplo, polietileno con PET. Questões aluminio, de reciclagem, PET, cuestiones de resultados. reciclaje y esto Então, genera un respondendo resultado essas final. questões, Bueno, essa embalagem vai respondiendo a estas ficar cuestiones, el envase reciclável, vai ser es certificada
clasificado como A, reciclable, que puede volver a ser un envase, una botella, un pote, o es clasificado hasta E, que es no reciclable. Esto ya en el proyecto, esta evaluación va a permitir que se aumente la reciclabilidad del envase ya en esta etapa inicial. Con esto se consigue llevar al mercado envases con mayor posibilidad de reciclaje. Entonces, este software se lanzará probablemente este año. Está en una segunda fase de, digamos, construcción y se lanzará hasta final de año. Otro proyecto que trabajamos es el proyecto Sustentabilidad de Punta a Punta que se desarrolló para Walmart en 3 ediciones. Aquí la primera edición, la segunda y la tercera edición. En estas ediciones, ¿cuál era el objetivo del proyecto? Era reducir el impacto de Walmart. Entonces, las redes de supermercado están entre el consumidor y los fabricantes y son el eslabón de conexión de la cadena. El objetivo era inducir acciones para mejorar el perfil socioambiental de los productos vendidos, motivar acciones de mejora continua, no provocar guerra entre marcas, promover una comunicación verificable y de fácil entendimiento para el consumidor, promover la evolución de la cultura ambiental de los consumidores. Hubo una preocupación grande de cómo comunicar los resultados al consumidor y una metodología que pudiera replicarse para otros proyectos por parte de las empresas. Bueno, la base de la metodología es la evaluación del ciclo de vida, más la evaluación del ciclo de vida es una metodología muy compleja porque considera desde la etapa de obtenimiento de los recursos naturales, fabricación de la materia prima del producto, comercialización y disposición final del producto o envase. Y también contabiliza consumo de energía, agua y recursos naturales y evalúa la emisión al agua, aire y también considera si se hace el reciclaje de este producto. Se utilizó en este proyecto una metodología más sencilla, que es la aplicación del concepto de ciclo de vida, que es algo más sencillo. Algunos puntos solamente se consideran y se contabiliza de forma más sencilla, pero permite cuantificar aspectos relevantes del ciclo de vida del producto. Bueno, estos son los productos que se evaluaron en la tercera edición. Entonces pueden ver que se seleccionaron acá productos líderes de mercado de distintos fabricantes y también distintos productos. Las empresas fueron estimuladas a mejorar los productos que ya eran líderes de mercado pensando en el ciclo de vida. Entonces, 3 grandes mejoras se hacían antes de la fábrica, en el proveedor y en la fábrica y en la etapa post-fábrica y post-consumo incluso. Estas mejoras se trabajaron juntamente con las empresas y el CTE fue la empresa que promovió la consultoría, ayudando a las empresas en el establecimiento de las metas, en la cuantificación y validando los datos obtenidos por las alteraciones que Bueno, en las 3 ediciones se evaluaron 29 empresas, 41 productos. En la página web está disponible los informes. Los informes son públicos. Hubo una preocupación de transformar las cuantificaciones que las empresas hicieron en presentaciones que fueran inteligibles para el consumidor común. No podemos decir, bueno, emite 4.200 toneladas de CO2
o se evitaron tantas toneladas debido a las ganancias hechas a lo largo de la cadena. Entonces, el consumidor no entendería lo que significa estas toneladas de CO2. Entonces, si yo pienso que eso equivale a casi 24 millones de kilómetros rodados en un auto pequeño, a nafta, a gasolina, y que esta distancia es suficiente para ir y volver a la Luna más de 30 veces, esto da una idea de cuantificación para el consumidor que permite entender las ganancias que se hacen debido a las alteraciones hechas en los procesos productivos. De igual manera, se cuantificaron la reducción de residuos. En estas 3 ediciones hubo una reducción de más de 1.340 toneladas de residuos, que era lo suficiente para encher la caja de 67 camiones de basura. Estamos hablando acá mucho más que solamente reciclaje. Acá aparecen diversos impactos ambientales. El reciclaje que redujo el residuo enviado a los vertederos, las evaluaciones hechas en procesos de la reciclaje y cambios desde la etapa agrícola que permitió la reducción de gases de efecto invernadero, reducción del consumo de diésel y de aceite combustible, porque hubo cambios en la línea de distribución o en la logística de distribución, consumo de electricidad, más de 19.000 gigabytes hora, que corresponde a 8 millones de lámparas de 100 watts encendidas 24 horas. El consumo de agua que representó lo suficiente para 34.000 familias y estas toneladas que ven ahí de reducción de consumo con entonces, básicamente era lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por la atención y estoy a disposición para las próximas etapas del evento. Leda, muito obrigada. Muchas gracias, Leda, por tu charla. Ya recibimos aquí varios comentarios de los que nos asisten. Antes de pasar la palabra a Marie, me gustaría aprovechar el cierre y hacerte una pregunta que me pareció interesante y debe interesar a otros que nos están asistiendo. Víctor Hugo Amorín Hickey dice, pregunta, qué increíble tu estudio. Y dice, ¿está disponible? ¿Ya se publicó? Este estudio, este segundo estudio que se hizo para Walmart, se publicó, sí, ya. Las 3 ediciones están disponibles en nuestra página web. Está el PDF ahí. En la época se distribuyó, pero ustedes pueden bajar de nuestra página web las 3 ediciones. El PDF de las 3 ediciones. Fue muy placentero trabajar en este proyecto. Sí, sí, podemos imaginar. Podríamos estar con vos acá escuchándote mucho tiempo. Seguramente tendrás muchas historias para contarnos de las bambalinas del estudio. Leda, tenemos otras preguntas, pero voy a pasar la palabra a Marie y después cuando voltemos, yo te hago las preguntas. Bueno, vamos a presentar nuestra segunda speaker de esta mañana. Mahita Hiss es gerente senior de desarrollo sostenible y compromiso social en Arcos Dorados. Hay un detalle importante aquí, me gustaría de confirmar y reforzar. Mahi habla portugués perfectamente. Bueno, Mahi Tahis es formada en Economía y Administración en París, en Francia. Tiene experiencia profesional en el segundo y tercer sector en Francia, Chile e India. Trabajó en Carrefour Brasil por 8 años en las áreas de responsabilidad social, medio ambiente, economía circular y cadenas de producción. Actualmente, como ya mencioné, es gerente senior de desarrollo sostenible y compromiso social en Arcos Dorados.
como conocemos en Brasil, McDonald's, liderando y ella lidera la estrategia ISD para la división Brasil de la compañía. Esto involucra temas como combate a la deforestación, bienestar animal y economía circular. Mahir, la palabra es tuya. Por la clase de economía circular que diste ahora. ¿Ven mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, muchas gracias una vez más. Como mencionaste, Daniela, no es muy fácil entender la diferencia entre McDonald's y Arcos Dorados. Yo voy a hacer una rápida presentación de quiénes somos nosotros. Arcos Dorados es la mayor franquicia del mundo del McDonald's. Opera la red en 20 países de Latinoamérica y Caribe. Brasil es el principal mercado. De estos 20 países de Arcos Dorados representa más o menos el 50% del negocio. Son 50.000 empleados en Brasil, más de 1.000 restaurantes y tenemos más de 2 millones de clientes que entran a nuestros restaurantes todos los días. Por esto es fundamental pensar en el impacto y cómo podemos hacer la diferencia todos los días con estos 2 millones de clientes para que seamos un agente de transformación e impacto social y ambiental. Bueno, por este motivo tenemos una estrategia consistente de ISG que llamamos de que todo eso se une en una plataforma que se llama Recetas del Futuro, en que identificamos 6 pilares estratégicos que se definen por pesquisas de mercabilidad para definir qué es lo prioritario en nuestro negocio, en nuestro sector. Estos 6 pilares son los que más trabajamos, el tema de cambios climáticos, economía circular, abastecimiento sostenible, familia y bienestar, empleo joven y diversidad e inclusión. Obviamente, vamos a hablar más específicamente de economía circular y abastecimiento sostenible, que tiene más que ver con la cuestión de los envases. Y un tema que yo quiero reforzar, estos son los dos pilares que más muestran cómo no hacemos nada solos. Todo es una cuestión de alianzas. El mismo concepto de economía circular es cómo unimos todos los eslabones de la cadena petroquímica, producción de embalaje o de envases, grandes marcas, industria, cooperativas, recicladores, minoristas, todo esto para, digamos, este es el gran concepto de la economía circular y lo mismo con la parte de abastecimiento sostenible, cómo trabajamos con nuestros proveedores, el proveedor del proveedor para verificar cómo se hicieron nuestros productos, cómo se hicieron, por quiénes se hicieron para garantizar la mejor o el mejor impacto social y ambiental. Yo creo que aquí todos concordan que el modelo de economía lineal ya no funciona más. El concepto, segundo el CAL, sacamos los recursos de la naturaleza, utilizamos y tiramos. ¿Cómo garantizamos la circularidad de los materiales? Algunos resultados de Latinoamérica, de Arcos. Ya reducimos a casi la mitad el uso de plásticos de uso único en 4 años. Más de 90% de las materias de envases vienen de fuentes renovables y certificadas. 100% de las ensaladeras se hacen a base de fibras FSC y no vendemos ninguna pajita plástica ni tapas plásticas para las bebidas calientes y frías servidas en los restaurantes. Son algunos ejemplos de buenas prácticas. Se comentó a inicio que a veces las prácticas no son difíciles y tienen un impacto inmediato, justamente por el potencial de escala que tenemos. Por eso es tan importante que las grandes empresas hagan cambios rápidos y radicales. Y también hay otros trabajos más complejos que son lo que comentó Leda antes en su presentación de transformación
de análisis del ciclo de vida y reciclaje de los envases. Más específicamente en Brasil tenemos algunos casos. Uno de ellos son las bandejas que se hacen en alianza con una empresa de tecnología de innovación para sostenibilidad que se llama UBQ. Ellos utilizan productos orgánicos para producir nuestras bandejas actuales. Entonces, desde 2021, todas las bandejas que compramos para todos los restaurantes se hacen así. Esto representa más de 100.000 bandejas aquí en Brasil. Bueno, hablando del tema de envases, volvemos y yo quiero reforzar esto con la cuestión de las alianzas. Arcos Dorados no produce los envases, entonces charlamos con nuestros proveedores para cambiar materiales, componentes, el espesor, colorantes y todos los materiales que pueden, digamos, estorbar la reciclabilidad de los productos. Tenemos que trabajar con toda la logística para garantizar el ciclo de reciclabilidad, para facilitar la reciclabilidad y también nos baseamos en certificadores. 100% de los envases en Brasil de papel PCC, que son, o PEFC, que son sistemas reconocidos internacionalmente. Otro punto es que las certificadoras son una herramienta de control del origen de nuestras materias primas y también son una herramienta de orientación de compra de nuestros clientes para que ellos puedan elegir una embalaje con certificación. Esto muestra la importancia de la educación de los clientes. Otro tema, la economía circular. Las personas intentan pensar que solo tiene que ver con plásticos y envases, pero el concepto de economía circular funciona para todo tipo de material, recursos que utilizamos. Esto vale, por ejemplo, para el aceite. En 2021 reciclamos más de 1,7 millones de litros de aceite para reciclaje, que corresponde a más de 77% del consumo de aceite de la compañía en todos los restaurantes de Brasil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el aceite? Se transforma en biodiesel, en productos de limpieza, en alimento balanceado para los animales, etcétera. Pero seguimos, ¿ah? También intentamos mejorar otros proyectos de innovación para separar mejor la grasa del aceite, para tener nuevas formas de KPIs, de gobernanza. Este es el proyecto que se llama Aceite Nota 10. Hoy tenemos 120 restaurantes con este proyecto. Otra cuestión ahí importante es el reuso del agua. Tenemos dos sistemas de captación de agua, el primero recuperando agua de lluvia y el segundo captando agua utilizada por el sistema de aire acondicionado. Esta agua recuperada se utiliza para limpieza del piso, del restaurante, para el baño, entre otros. Son más de 380 restaurantes que participan de esto, que ya captaron esto, y más de 70 millones de litros de agua de reuso en 2021. Cuando estamos en Brasil, en un país que tiene crisis hídricas, ya tenemos en el restaurante 70 millones de litros de agua que, digamos, que podrían haber sido desperdiciadas. Es muy importante esto entonces. El programa se lanzó para un restaurante natal y se multiplicó en todos los países de Latinoamérica y ahora es obligatorio en la construcción de cualquier restaurante y cualquier renovación en obras de restaurante. Integramos este sistema de captación de agua. Finalmente, y no menos importante, es la gestión de residuos. Quería reforzar también la importancia de los residuos para que este ciclo suceda. No
si nosotros no tiramos el residuo en el basurero correcto, no se va a poder hacer el sistema de reciclaje. Por eso la importancia de hacer una recolección colectiva es un hábito que debe ser reforzado. Por eso dentro del restaurante, en el salón con los clientes o en la cocina tenemos basureros para seleccionar lo que es reciclable de lo que no. Tenemos también auditorías para los equipos de medio ambiente, calidad, para poder ver que funcionan, se verifica la calidad también de esa separación. Con eso, en 2021 reciclamos más de 4 millones de kilos de embalajes y estamos trabajando en educación del cliente con basureros cada vez más educativos que explican no solo lo que es reciclar y no reciclar. Sabemos que algunas cosas no son 100% reciclables, entonces explicamos la importancia de separar lo líquido, qué es reciclable dentro de lo que reciben en el restaurante y lo que no lo es. Y lógicamente tenemos cada vez más acelerar los proyectos de cero residuos a rellenos sanitarios. Tenemos restaurante en Niterói, Río de Janeiro, donde tenemos compostaje, reciclaje, una concientización cada vez más fuerte y profunda de los funcionarios. Lanzamos el proyecto en abril de 2021 y solo en 9 meses pasamos de 50 a 90% de valorización de nuestros residuos, llegando casi al nivel de relleno cero. Todo eso con trabajo y concientización. Volviendo a la importancia de las alianzas, hoy Martin Brauer era un operador logístico exclusivo que abastece todos los restaurantes de Brasil y tiene varias iniciativas de sostenibilidad, hace charlas sobre el tema y alcanzaron ya su meta de cero residuos a rellenos sanitarios. Usan esos residuos y los orientan hacia reciclaje, compostaje, biocultura, otros usos. La compañía Marty Brauner éramos uno de sus clientes que queríamos también llegar a residuo cero, entonces los observamos muy de cerca y podemos ver que la logística cada vez más eficiente y sostenible. Entonces, un tema fundamental que quería reforzar nuevamente era el tema de la educación. Hay basureros que deben ser simples de entender, que tengan potencial de educación para el cliente. Sabemos que necesitamos tener una escala de operación, que es lo de Arcos Dorado tiene, y es una gran responsabilidad que asumimos. Por eso desarrollamos también los restaurantes que llamamos PDS, Programa de Desarrollo Sostenible de Arcos Dorado, que es un sistema de evaluación de restaurante en base a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con varios niveles de bronce, oro, plata, diamante, recompensando a los restaurantes por sus resultados. ¿Cuáles son los criterios? Evaluamos el consumo consciente de agua, de energía, utilización o las emisiones de gases de efecto invernadero, separación de residuos, entrenamiento de los colaboradores, educación de los clientes y otros programas que ya son parte de Arcos Dorados, como es el programa de puertas abiertas, en que cualquier persona, cliente, puede entrar en la cocina y participar en el proceso de comunicación, de fabricación de los productos. También tenemos el programa Buen Vecino, que es un programa de integración del restaurante dentro de la comunidad, del barrio, la región. Y eso tiene que ver con voluntariado, con trabajos voluntarios, ambientales, sociales, el cuidado de las plazas públicas. Es muy amplio para que seamos aliados de la comunidad donde estamos implantados. También la cultura de servicio es un programa interno para valorar quién es cada uno, que tenga su individualidad y respetar también dentro de la empresa. Esos son algunos de los programas que se integran en PDS.
Con esto queremos realmente transformar el restaurante en un centro de desarrollo sostenible en la comunidad. Existen también algunos otros programas. En 2021 teníamos el DSF, Desarrollo Sostenible en Foco, que es entrenamientos, cursos dentro y fuera de la empresa sobre conceptos básicos de la sostenibilidad. Entonces, eso era un poco de lo que yo quería decir. Si ustedes quieren saber más, está saliendo del horno, está calentito. El reporte de sostenibilidad 2021 está en inglés y estamos terminando en portugués y español. Así que siéntanse libres de buscar más información. Y también aquí tienen todos los detalles. Sabemos que aún tenemos mucho por hacer, el camino es largo, pero estamos participando y yendo en ese camino largo. Daniela, muchas gracias. Obrigada, Marie, Gracias, Mahi, pelas excelentes contribuições. por tus excelentes contribuciones. Aquí el chat está explotando. Tenemos muchas preguntas. Vamos lá. Vou pedir para o pessoal aqui Vamos a ver, vamos a pedir aquí a los del área técnica si nos pueden poner aquí a las 3 en la misma pantalla, si es posible, si no seguimos así. Si no, yo las veo pequeñitas a las oradoras. enfim, vamos tocar aqui. Pero bien, Eu vou começar voltando para você. voy a comenzar volviendo a ti, Leda. Muitos elogios ao estudo, realmente. Muchas felicitaciones a tu estudio, el que tú puedas metrificar y actuar antes de que el envase sea producido es algo realmente increíble. Sí, es increíble. Bruna dice, excelente estudio y pregunta, ¿el CTA investiga soluciones alternativas para el uso de plástico en los envases? Nosotros trabajamos aquí con todos los materiales. Entonces, orientamos, no desarrollamos envases aquí por el momento. Tenemos un proyecto comenzando con el desarrollo y fomento para adquirir una extrusora para poder evaluar incluso la reciclabilidad de materiales. Pero hay trabajos aquí con biopolímeros, están comenzando a trabajar también. Trabajamos con envases celulósicos, nuevos revestimientos y el trabajo que hacemos, muchos de ellos es en asociación con empresas. Entonces, el trabajo de hacer la empresa y evaluamos aquí las propiedades, hacemos estudios para verificar si ese envase que se diseñó cumple los requisitos del producto final. Por ejemplo, quiero sacar el plástico del envase porque hoy día el objetivo es terminar con el plástico. Pero así como dijo Mahi y yo también lo dije, la educación es muy importante. Entonces, incluso en el video inicial, la educación de las personas es muy importante. Entonces, el envase plástico, de papel, de metal, que no se vaya o no se va al bosque o al mar solo. Depende de una acción humana para que eso pase. Entonces, cuando queremos usar el plástico por otro, hacemos un trabajo en asociación para evaluar si ese nuevo envase cumple los requisitos de protección del producto, porque no sirve cambiar el material y el producto se echa a perder más rápido. Si el producto se oxida, por ejemplo, el aceite, se oxida con el oxígeno del aire y va a tener un sabor rancio de un producto que está pasado. Entonces, si yo lo pongo en un producto que no es barrera para el oxígeno, el producto se va a echar a perder antes. Y con eso yo pierdo toda la energía, el agua, todo lo que usé para producir ese aceite, lo voy a perder porque no tengo el envase adecuado. Entonces, estudiamos, claro, otros materiales para envases, materiales alternativos, pero siempre pensando en la mantención del producto, que
y conserve el producto de la misma forma que el envase anterior. Muito bom. Leda, as pessoas Excelente, muy pediram, bien. Leda, las personas, la gente ha pedido aquí por el chat, incluso los del área técnica, si hay algún link para tu estudio, si podemos ponerlo a disposición de quienes nos ven. Yo lo puse en el chat. Ya está allí. Es el link CTA/actividades y ahí en actividades hay varias opciones. Cuando se selecciona programa de sostenibilidad de punta a punta, allí se abre una ventana donde se puede acceder a las varias ediciones del proyecto. Perfecto. Obrigada, Leda. Muchas gracias, Leda. Mahi, para você. Mahi, Uma pergunta em para inglês. ti tenemos una pregunta en inglés. ¿Qué prefieres, que te la diga en portugués o en inglés? ¿Y en qué idioma quieres responder? Creo que es más fácil para las traductoras hacer todo en portugués, ¿cierto? Para facilitar. Pergunta para você. Bien, Andrea Figueroa Quais são os pregunta, desafios ¿cuáles son los desafíos que enfrentas en términos de metodologías engajar para comprometer a los funcionarios en el cambio? Ótima pergunta, né? Excelente pregunta, ¿cierto? Sí, excelente. ¿Qué hacemos? En primer lugar, hoy existe una capacitación para separación de residuos, pero lo que hacemos justamente en este momento es integrar todo lo que hacemos para que los empleados entiendan que no es un programa aparte, separado del business, sino que está integrado en todo lo que hacemos. Por ejemplo, hoy existe una capacitación para operación de la chapa donde se calienta y se cocina la carne. Hay una capacitación sobre eso. Si integramos allí el concepto de todo el concepto de deforestación para producción de carne, todo lo que tiene que ver con el aceite en la papa, podemos ver que en cualquier etapa del proceso del restaurante hay una reflexión que se hace sobre sostenibilidad. Y allí con del vendedor hasta el jefe de la unidad, tener un conocimiento cada vez mayor de las problemáticas. Estamos en el paso 1 de educación y vamos al paso 2, 3, 5 de conocimiento en sostenibilidad. Por ejemplo, nuestro vendedor tiene que poder responder. Si no le damos más bombillas o pajitas o tapas plásticos, tenemos que explicarle al cliente por qué ya no lo hacemos. A veces el cliente siente que es menos servicio, nos sale más barato, ya no queremos entregar. Debemos explicarlo. Y ahí no soy yo, es el vendedor quien va a explicarle eso al cliente. Perfeito. Perfecto. Também para você, Maria Ariadne. También para ti, Mahi, Ariadne Santos pregunta, me gustaría saber si van a usar energía solar en los restaurantes. Lógicamente que sí. Arcos Dorado está usando, tiene 3 tiendas con energía solar en Brasil. Estamos usando energía que viene de un mercado libre, que es energía eólica. Estamos en camino al 100% energía renovable, así que sí, está sucediendo. ¡Wow! ¡Qué desafío! Es increíble. Solo algunas, ¿cierto, Daniela? Bueno, ustedes deben saber cuántos desafíos y obstáculos han superado para llegar a donde están hoy, integrar todo un concepto de plataforma de ESG que está en todo su trabajo. Es impresionante. Mahi, Luciano González pregunta, ¿ese modelo de trabajo de Arcos Dorados se puede ver y visitar en cualquier unidad de la franquicia? Sí, durante la pandemia dejamos de tener puertas abiertas por motivos lógicos de seguridad y empezamos a hacer puertas abiertas virtuales. Solo que ahora estamos retomando las puertas abiertas físicas y ahí les voy a deber los datos de lanzamientos de restaurante. No tengo eso aquí, pero eso sí está previsto y está funcionando en la mayoría de los restaurantes de Brasil.
Excelente. Me acuerdo que ustedes tenían unas tiendas modelo donde tenían todo el concepto. En fin, ESG, que en esa época no era ESG porque esta es una sigla nueva que le puso un nuevo nombre a algo que conocíamos hace mucho tiempo, la sostenibilidad. Tenemos ahí algunas tiendas modelo que se podían visitar. Muy interesante, Mají. Después podrías enviarle a la gente, difundir cuáles son las fechas para poder hacer esas visitas. Sería muy interesante. Ya, lo tengo aquí anotado. Excelente. Leda, ahora Luisa dice, buenos días, me gustaría saber el resultado de los proyectos. ¿Ya está disponible y si se puede usar el software de índice de reciclabilidad? O sea, resultado del proyecto, me parece que ya dijiste que está disponible, ¿cierto? Y también dice si es posible hacer uso del software de índice de reciclabilidad y quizás otros productos, no lo sé. En realidad ya se debería haber lanzado, gracias por la pregunta, ese software ya se debería haber lanzado, pero su versión final, verificamos que faltaban algunos materiales, algunos detalles, entonces estamos en una segunda etapa, va a empezar este año para añadir algunos materiales y combinaciones y creo que para final del año ya vamos a poder lanzar el software y va a ser de acceso libre por internet. Así que recomendamos mucho usarlo porque justamente es en la etapa de proyecto, de diseño, en que establecemos, hay algunos documentos que dicen que 70% del impacto está allí en la planilla cuando estás escogiendo los materiales, la combinación de materiales. Pero creo que para fines de año, no, como mucho inicios del próximo, va a estar disponible para uso el software. Perfecto. Es un gran servicio que están dando a la sociedad en general. Increíble. Bien, me encantó esta pregunta aquí de Tania Sacioto. Una que yo iba a hacerles, pero aquí ella ya me ayudó. Es para Mají, pero me gustaría dejarla abierta para las dos. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes y sorpresas en la comparación al decidir entre envases plásticos y papel? ¿Cómo era para Magí? Claro que está hablando de la transición de envases plásticos hacia papel, pero también la dejo para ti, Leda, en el sentido de poder compartir con nosotros cuáles fueron los principales desafíos que ustedes encontraron ahí en el CTA cuando decidieron hacer este estudio. A mí me parecen tan buenas estas preguntas antes de darle la palabra porque nunca escuchamos de nadie cuáles fueron los desafíos, las piedras en el camino. Siempre escuchamos resultados maravillosos, pero nadie se entera de los obstáculos que tuvieron que sucediera. Así que sería muy bueno, Leda, si pudieras decirnos cuáles fueron los principales desafíos y de Magí también, porque vemos un cambio muy grande en los procesos cuando se trata de Arcos Dorados, McDonald's, que debe tener una generación de residuos enorme. Entonces, sería muy bueno si pudieran compartir eso con nosotros, principales obstáculos, desafíos que enfrentaron. ¿Quieres empezar, Leda? Bueno, voy para la parte más operativa. Después Leda habla de la parte más intelectual. Bueno, yo creo que sobre todo actualmente que estamos atravesando un momento de crisis, la falta de materia prima, la dificultad de encontrar cuando tenemos una escala tan grande como Arcos Dorados, que hacemos muchas compras regionales, la TAM. Entonces, imagínense cuántos envases tenemos que comprar. Entonces, en este momento, la falta de materia prima hace que sea mucho más complejo encontrar
envases de papel, por ejemplo. No es muy fácil, sería mucho más fácil volver al plástico y tenemos que, digamos, ser fuertes y no volver al plástico. El papel no impermeable tiene que tener un cierto cuidado en el transporte y logística, en el almacenamiento, en la manipulación por los empleados, los reclamos de los clientes, el tema de la pajita, de la bombilla. Tenemos que explicar a los clientes por qué de los cambios, que significa un paso grande para el planeta. Entonces, toda esta transparencia en la comunicación para explicar el porqué de estos cambios. Interessante. Interesante. Como eu falei, Como yo mencioné antes, un gran desafío es transferir transferir un producto que está en un envase plástico que tiene ciertas propiedades de barrera, porque cuando yo vine a trabajar aquí, yo estudié polímero, plástico, polietileno, PET, pero cuando empezamos a estudiar el envase más en general, todo lo que se piensa y proyecta en el envase, empezamos a valorar más el material porque as pessoas estão comprando porque las personas están comprando producto y el envase termina siendo un problema y se, si yo no tengo envase, no tengo el producto. Entonces, un gran desafío cuando vamos del plástico al papel es, como mencionó Marie, el desempeño en sí. Hay productos que yo no puedo transferir del plástico al papel porque el papel es permeable. Entonces, dependiendo del producto, no tiene barrera para el producto. Entonces, yo no consigo usar el papel ahí. às vezes eu preciso Entonces, a veces yo tengo que hacer un revestimiento del papel para crear una barrera. e se esse Y, y revestimento si este revestimiento, digamos, no va bien con el envase de papel, entonces no sirve. Este es el gran desafío, cómo cambiar el producto A de plástico a un envase de papel y conservar el producto de la misma manera que el plástico. Entonces, la combinación de plásticos que se hace para tener un resultado final, hoy tenemos un mundo que es global, entonces yo produzco acá y transporto a China. El envase tiene que proteger el producto que llega a China, que esté en, digamos, expuesto a la venta. Y todo eso yo tengo que pensar, es un gran desafío y no todo va a ser posible cambiar. Y cuando no es posible ir a papel, tenemos que buscar un envase plástico que sea más reciclable. Aún así, la mayor reciclabilidad también es un desafío, porque a veces yo tengo que perder barrera porque no puedo combinar tantos materiales para que se recicle con mayor facilidad. Entonces, hay muchas piedras en este camino, no es fácil y desafortunadamente el consumidor no tiene noción de esto. Entonces, la educación del consumidor es fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Sí, sí, sin Parece muito duda. simples, né, esse Nosotros processo. creemos que es sencillo, pero no lo es. Y hay muchos Então, tipos de assim, não é só, plástico. No es solamente un tipo de plástico que está en el envase y cada tipo de plástico tiene un proceso de reciclaje. bastante Es complexo, muy complejo realmente. né. Avanzamos ya mucho, Por exemplo, na Auchan nós temos um pero prêmio aquí, por ejemplo, en Neushan tenemos un premio de sustentabilidad que existe hace 39 años, el premio ECO. Todos los años recibimos proyectos muy innovadores y los desafíos aumentan cada año que pasa. La innovación, la tecnología también ayuda, pero los desafíos siguen siendo enormes porque no se trata solo de plástico. Las personas piensan que el plástico es el gran villano, pero no es así. Las telas también, una son 7.000 millones de nuevas piezas con una mala calidad y esto va
a los vertederos y quedan allá miles y miles de años. Entonces, son grandes los desafíos cuando se trata de materiales. Entonces, yo creo que estamos caminando, que hay una fuerza muy grande eh, en relación al segundo o tercer sector para que esta realidad cambie, pero los desafíos son gigantescos. La próxima pregunta va para vos también, Leda. José de Vasconcelos Ferreira Júnior pregunta, ¿es posible dar una destinación del plástico para reuso, reciclar para materiales que necesitamos con más tiempo de vida útil, como, digamos, caños para agua y cloaca, por ejemplo? Excelente la pregunta. Sí, es posible. Como dijo Daniela, hay muchos tipos de plástico. Cada uno tiene una cadena específica de reciclaje y las botellas, por ejemplo, de gaseosas, de PET, tiene una tasa de reciclado mayor al 50%. Las poliolefinas, que son polietileno, polipropileno, más de 20%, es bajo, pero ya es un progreso. Y en el caso de la botella PET, ya puede reciclarse como botella otra vez, porque hay un proceso que permite la limpieza de este plástico. Hay procesos específicos, las empresas son autorizadas, se hace, digamos, vistorías para que haga este reciclaje y vuelve al PET-PCR, que es post-consumo, que vuelve a convertir en botella. Hoy hay una tecnología que permite este uso. Para los otros plásticos, todavía no. Sin embargo, existe el reciclaje para hacer, por ejemplo, alfombra o para autos. Incluso el reciclaje del envase plástico para otras finalidades de tiempo más duradero es mejor para el envase. Por el envase circula muy rápido y cuanto más reciclamos, más degradamos la cadena de polímero. Entonces, si nosotros reciclamos y hacemos productos de larga duración, por ejemplo, sillas, alfombra, tintas, hay botellas PET que se utilizan para aceite. Estas son recicladas para hacer, por ejemplo, pintura. Entonces se recicla para una que el envase en sí, porque el ciclo del envase es muy rápido. Perfecto, sin duda. Nosotros podemos ver algunas innovaciones que se hacen en este sentido. De hecho, se va perdiendo la calidad del material y tenemos entonces un enorme desafío, porque una vez que el plástico se convierte en paragolpe de un auto, ¿en qué se va a transformar después? Entonces es un desafío enorme el que enfrentamos todos nosotros que vivimos en este planeta. Excelente. Bueno, Leticia Costa Lobonaco pregunta, Mají, pensando en economía circular, los envases de papel se podrían hacer de papel reciclado, ¿no? ¿Ustedes están observando esto? El gran problema del papel reciclado es su proximidad con alimentos. Tenemos un problema, no podemos usar eh, nuestros envases tienen contacto directo con los alimentos. Estamos tratando de trabajar con las bolsas de delivery o envases secundarios. Ahí sí podría ser materiales más reciclables. Estamos trabajando para que se conviertan en nuevos envases, pero no para los nuestros. Entonces tenemos este desafío del contacto del envase con el alimento. Por ejemplo, las láminas de la bandeja. Las personas muchas veces ponen la comida sobre la bandeja, entonces no es tan sencillo por cuestiones legales y de seguridad alimentaria, pero es algo en que estamos atentos.
Bueno, cuando yo vi esta pregunta, agradezco a Leticia por hacerla, yo pensé directamente en la cuestión de los alimentos. Fue lo que comentó Leda. De acuerdo a la cantidad de veces que reciclamos, el material pierde la calidad. Entonces no podemos poner el alimento en un envase que fue de producto químico o un producto de limpieza. ¿Cómo vamos a poner reciclar este envase para que pueda recibir el alimento? Entonces, el desafío es enorme. Y cuanto más, como dijo Leda, es necesario que el consumidor entienda estos desafíos. Es fácil que nosotros acusemos a las empresas y digamos, este envase no es reciclado, pero bueno, es un gran desafío el que estamos viviendo. Cada uno en sus hogares. Hasta hace algún tiempo las personas tenían duda y siguen teniendo sobre envases de pizza, por ejemplo. Pizza que está contaminado con aceite y con restos de alimento. ¿Qué hago con eso? Hay gente que dice, bueno, eh, pone en la parte reciclado. No, no es reciclable. Bueno, hay muy poca información al consumidor en relación a estas cuestiones, pero estamos en camino. Sí, sí, no todo es negro o blanco y las personas no les gusta esta respuesta. Sí, sí, sin duda, Mají, pero es una realidad. Tenemos que reconocer que los desafíos siguen existiendo y que necesitamos, digamos, aunar esfuerzos para que todos puedan beneficiarse en relación a la cuestión del reciclaje. Bueno, tenemos otras preguntas aún para ustedes. Leda, María Fernanda Faria Barbosa Teixeira pregunta, ¿podemos usar el índice de reciclabilidad para evaluar embalajes, envases ya existentes? Sí, sí, se puede utilizar. Incluso con esto se puede evaluar si el envase que ya está disponible, cuál sería su índice y a partir de ahí detectar qué es lo que está perdiendo punto. Por ejemplo, si es C, tiene dificultad, ¿cuál es la dificultad de reciclaje y qué es lo que se puede cambiar en este envase para que sea más reciclable? Entonces, la idea es que en principio sea aplicable para los envases que ya existen y pensar en una mejora, en un reproyecto, digamos, del envase para que en su nueva versión sea más reciclable. Para o futuro, né? Bueno, entonces es algo hacia el futuro, ¿no? Mirar el envase actual para que otros envases se hagan con atributos mejores en lo que se refiere a la reciclabilidad. Sí, sí, por ejemplo, yo tengo un envase, un frasco. Yo evalúo la botella. ¿Por qué evaluamos la botella, la etiqueta y la tapa? Si hay una interferencia entre los materiales presentes ahí. Yo verifico que la reciclabilidad tiene un problema porque estoy usando un pegamento que, digamos, pega mucho la etiqueta, la botella y eso dificulta la remoción de la etiqueta en el momento del reciclaje. Entonces, tengo que proyectar que tengo que cambiar el pegamento, reemplazar por alguna que sea más fácil de remover y eso va a facilitar el reciclaje, siempre pensando para que sea más reciclable. Perfecto, Leda. Tenemos casi 10 minutos para terminar. Quería que ustedes hicieran las consideraciones finales, pero tenemos preguntas aún, así que voy a hacer una, puede ser la última, para las dos que Carolina Petri hizo. En su opinión, ¿cómo los gobiernos pueden ayudar en las causas sostenibles con reducción de impuestos, políticas públicas? Y me gustaría hacer un comentario antes de que ustedes respondan. La fuerza que tienen las empresas
la fuerza de influencia que tienen las empresas. Hasta hace un tiempo, Forbes lanzó un estudio que, digamos, catalogaba las mayores naciones del mundo, las mayores empresas y sus facturaciones, resultados. Y algunas empresas en la lista de la Forbes tiene facturaciones mayor que PBIs de algunas acciones. Entonces, en Brasil tenemos un modus operandi en donde la empresa en algún momento hace el rol o cumple el rol del gobierno en cuestiones sociales, ambientales. Entonces, en su opinión, y voy a dar 5 minutos para que respondamos a esta pregunta e ir a las consideraciones finales. ¿Cómo creen ustedes que los gobiernos pueden ayudar y cómo también estas alianzas público-privadas pueden suceder en Brasil para que podamos, de hecho, digamos, aunar esfuerzos en este sentido? Posso começar, Marie? ¿Puedo empezar, Mají? Eu penso que Bueno, yo creo que tem a questão está la da taxação, cuestión de las tasas, de los reduzir aranceles, ou tirar a taxa de reducir o sacar la tasa de reciclaje, que es algo que se o material discute já foi mucho. taxado, El a material ya fue matéria-prima tasado virgem, inicialmente, la materia prima virgen. Entonces, yo creo que este de trabajo eliminar ou de reduzir eliminar o reducir al máximo la do tasa reciclado o el arancelamiento del reciclaje política del pública reciclado es muy com importante. Política pública también aquisições en términos de favorecendo compras, itens de reciclabilidade, adquisiciones, favoreciendo tem a ítems de política reciclabilidad. Por nacional ejemplo, la política nacional de responsabilidad compartilhada, então todos compartida. os elos da Todos cadeia los são eslabones de la cadena son dependentes. dependientes y Então, você tem, e se você pensar no tenemos, governo, si que pensamos en el compra muitas gobierno, que es un coisas, gran muitas consumidor, coisas compra são fornecidas muchas para isso. cosas, si el Então, as gobierno, questões eh, ambientais sustentáveis nas digamos, compras públicas, tales en las compras públicas, ya tenemos ahí un apalancamiento muy grande de estos porque assim, o productos, material reciclado porque el material reciclado tiene que tener calidad, tem que ter também mercado, pero también porque mercado, queira ou não queira, se porque a economia não tiver si la economía no movida para esse hace desenvolvimento, porque é melhor girar, nadie va a para o producir un meio producto ambiente, porque es para a mejor para el medio biodiversidade, ambiente. Cuando yo e empecé a assim trabajar para el medio ambiente, é me melhor pareció maravilloso, reduzir ciclo de custos, vida, mejorar, reducir consumo, reducir e no emisión. fim da Pero cadeia si al final de la cadena la parte não gira, monetaria no ayuda, isso não vai para no, frente, que é um no triângulo funciona. social, Es un trípode ambiental e social, econômico. ambiental y Então, económico. tem que fazer Entonces, a roda girar. es necesario hacer que la roda Faça gire. movimentar, La economía e o tiene que governo movimentar y el tem que gobierno es ajudar una nisso. parte importante de esto. Contribuir Y, com a parte de imposto, de digamos, reposição do imposto de reciclagem, haciendo contribuciones para la parte de porque assim impuesto y você haciendo compras muda públicas, aspectos considerando ambientais, aspectos ambientales, muda ayudaría muchísimo a apalancar essa parte ambiental. esta cuestión ambiental. Marie, Perfecto, Mají. Complementando o que a Leda fala, Bueno, essa complementando lo questão que de dice distribuição Leda, e tiene que ver con regulamentação também, eso. o governo Eh, tem que ajudar nessa parte entendiendo este inclusive trípode, el gobierno tiene que começar a ayudar en ser la essa parte questão económica. No es de sostenible redução todavía ser de plástico. sostenible A gente para sabe que algunas também os cosas y esto no nos recicláveis ayuda a ir en são el camino reduzidos. correcto. Entonces, O aterro sanitário, por que exemplo, deve ser uma eh, solução do tratamento de resíduos. incentivos, por ejemplo, para el tratamiento de residuos y facilitar que sea Principalmente más barato que hacer pede a el reciclagem. Isso vai fazer compostaje, com que que las as materias pessoas tenham cada recicladas dia tenga menos, sentido enquanto nas próprias y diretrizes, por exemplo, de en las transporte de nuevas resíduos, legislaciones de as transporte de embalagens residuos, los são embalajes reduzidas, se eles não podem consideran transportar como no mesmo caminhão. basura, no Para poder podemos fazer transportar en el a mismo camión. reciclagem, En você tem que transportar Europa, o produto. los envases se transportan con Então, você productos. ajudou a La transportar o caja produto, mas de aí no final cartón, cuando o vuelve ya es produto considerada acaba sendo como jogado una fora, basura. Tenemos que acaba tener sendo camiones jogado para dedicados, esse tipo de reciclagem. Isso etcétera. encarece Y também porque esto valoriza muito hace más caro o algunos transporte, porque o proyectos tratamento de en temas de resíduos transporte, não é só tratamiento de você residuos, donación de ter isso fora alimentos, do país, que também tem esto a sea questão obligatorio, da que haya retornação, incentivos de conseguir fiscales
para la donación de alimentos. Hay muchos frentes en el transporte, tratamiento y desperdicio alimentario que el gobierno puede ayudar mucho. Aliás, né, Maria, eu acho que você deve conhecer os números melhor do que Es más, creo que debes conocer los números mejor que yo, pero Brasil está entre los países que más desperdician en el mundo. Así que es un tema crucial. Un país que aún está luchando contra el hambre y así que necesitamos una educación en ese sentido. Es muy importante. Qué bueno que pusiste ese tema. Excelente contribuciones. Aún tenemos 7 minutos, muchas preguntas. Los de Eureciclo me dicen que hay links de acceso para Leda, Mají, para quienes no han podido responder sus preguntas, porque cuando conversamos de estos temas el tiempo vuela, pero se puede entrar en contacto directo con nuestras oradoras para que puedan responder sus preguntas. Antes de pasar a las consideraciones finales, quería agradecerles a todos que hicieron sus preguntas aquí. Es muy importante que tengamos un debate profundo, transparente sobre esta temática, que es tan necesaria cuando hablamos de la vida en nuestro planeta, porque recuerdo un tiempo atrás, yo bromeo y digo que somos los convertidos. Hay personas que no tienen idea de lo que estamos hablando, pero hace un tiempo la gente decía, tenemos que proteger al planeta. Y el planeta es soberano, la naturaleza es soberana, ya se ha calentado, se ha enfriado, se ha congelado. Y el planeta, como se dice, Gaia, se autorregula. Es decir, el planeta se va a autorregular. Lo que está en juego es la vida sobre el planeta. Creo que ese es el cambio de paradigma. ¿Cómo vamos a sobrevivir en un planeta de recursos escasos? ¿Cómo la vida, tal como la conocemos, será posible en el planeta? Porque el planeta va a buscar su forma, se las va a arreglar. Bueno, en fin, quería darles la palabra a ustedes dos para algunas consideraciones finales, algunos tips que puedan darnos. Hay una pregunta aquí de Tania que dice, ¿cómo hacemos para educar al consumidor, a la sociedad en general, para que no boten residuos no orgánicos e incluso los orgánicos de cualquier manera? Yo sé que no se puede responder todo esto en 5 minutos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el mensaje final que ustedes darían a quienes nos están viendo en este tema tan importante? Bien, yo creo que esa pregunta es buena porque todo se resume en la educación. La educación ambiental es fundamental porque si no hay educación, no hay material para reciclar. Y yo creo que esta nueva generación van a terminar enseñándole a sus padres y ellos escuela, qué bueno que están teniendo ese contacto y también van a exigir más de sus padres. La educación es fundamental para que la población participe. Si pensamos en el ciclo de vida de botar un envase, es un desperdicio muy grande. La persona compra el producto, pero el envase se olvida que hubo energía, hubo petróleo, hubo agua para poder construirla. Entonces, botarla en un relleno es un desperdicio muy grande. Y recordar que cada uno cuenta, como tú dijiste, el planeta va a seguir. El tema de la sobrevivencia de las especies es lo que está en riesgo. El planeta va a seguir y pensar que realmente tenemos que cambiar nuestro comportamiento, pensar que cada acción tiene valor. Y no solo reciclaje, el reciclaje es importantísimo, pero además del reciclaje es la reducción del consumo, la reutilización
Porque si uno recicla, siempre va a haber algo que se va al relleno, como la historia del parachoques que al final ya no se puede arreglar más y se va al relleno. Y realmente es un trabajo de hormiguita, de cada acción. Es muy importante la participación también de grandes empresas como McDonald's, Walmart, que son los que están en contacto con el consumidor y que se lleven o que ayuden en esa divulgación, concientización, pero es un trabajo de uno a uno y lamentablemente hay mucha gente aún que debe convencerse de que vale la pena, de que esto importa y lo bueno es que se está haciendo, estamos evolucionando de a poco, pero hemos evolucionado en estos años. Y retomando también lo que decías, Daniela, sobre salvar el planeta, creo que eso a veces asusta a las personas y piensan, ¿cómo voy a salvar yo el planeta? Yo no lo puedo hacer. Voy a esperar que alguien traiga una solución maravillosa. Y no es así. Justamente cada uno tiene un papel muy importante. Creo que mostrar el poder que cada persona tiene en su decisión de compra cuando compra un producto, porque todos van a decir que están en favor del reciclaje, en favor de empresas que luchan contra la deforestación, pero cuando van a un McDonald's, un restaurante o un supermercado, en su decisión del día a día toma una decisión de compra en función de esos valores. A veces algo es más caro, pero lo compra, ¿pero por qué? Porque su proceso es correcto. Voy a adaptaciones del día a día que quizás nadie lo está viendo, nadie lo está grabando, pero eso tiene un impacto en el planeta. Que cada uno aquí sea consciente del poder que tiene. Todos aquí lo somos. Y en esa decisión de fuentes certificadas, de productos más sostenibles, porque la economía es la que rige nuestro sistema hoy. Si nosotros no compramos esos productos, vamos a acabar con ellos y vamos a hacer que el sistema un día se termine. Cada uno tiene que hacer su historia, tiene que hacer su compra con conciencia y también está la parte de las empresas. Cada uno debe tratar de cambiar de a poco con todas estas dificultades. No es fácil, no es solo querer o no querer, hay que organizarse con todas las dificultades, limitaciones, pero cada uno debe hacer su parte como personas y como empresas. Perfecto, Mají. Como decía, qué pena, porque nuestro tiempo se ha acabado cuando empezamos a hablar de estos sistemas, de estos temas. eh, el tiempo vuela y quiero agradecer a Eureciclo por organizar este evento. Agradezco su presencia. Ha sido un honor para mí y de seguro quien nos ha escuchado, los que están aquí con nosotros, han aprendido mucho con ustedes, así que ha sido un gran placer. Quiero agradecer a nuestros invitados, el equipo técnico, el equipo de traductores, al público que ha estado aquí esta hora y media con nosotros. Y antes de terminar, quisiera recordarles que el evento termina mañana. Tenemos otra ronda mañana de las 10:30 hasta las 12. Vamos a hablar de experiencias de sistemas de logística reversa en envases en América Latina. Va a ser muy interesante los desafíos, avances de logística reversa y reciclaje en el mundo. Vamos a traer visiones prácticas de diferentes países para desarrollo del reciclaje. Así que nuevamente quisiera reforzar que este evento es una realización de Celos Eureciclo y todos reciclamos. Así que buen día a todos ustedes y esperamos verlos mañana en el mismo horario. Un gran abrazo. Gracias.